mi nombre es Pablo Camuña, soy docente de la Cátedra de Derechos Humanos y este es el video que corresponde al caso argentino. ¿A qué nos referimos con esto? A la situación de impunidad que se estableció en nuestro país a partir del dictado en la década del 80 y a principios de la década del 90 de una serie de normativas que impidieron el juzgamiento, el enjuiciamiento, la persecución penal y la aplicación de condenas a quienes resultaban responsables penalmente por la comisión de delitos de lesa humanidad, que son a la vez graves violaciones a los derechos humanos. Lo que vamos a ver acá, sucintamente, es de qué manera la intervención del sistema interamericano de derechos humanos, en este caso, generó la ruptura de esa situación de impunidad a partir de distintas acciones del sistema, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte. Y nos vamos a centrar en las consecuencias que tuvo esto a nivel nacional, en la manera en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina trajo esa jurisprudencia internacional y la aplicó a nuestros tribunales de manera tal que permitió que ese juzgamiento finalmente se produjera. No vamos a abordar acá la cuestión histórica, es decir, cómo se fue produciendo esta situación de impunidad, sino que vamos a ver la parte final, cómo se fue rompiendo. En cuanto a lo primero, en cuanto a los antecedentes históricos de la cuestión, es parte del material obligatorio de esta unidad el artículo de Juan Carlos Blasić, que se refiere específicamente a esta suerte de historia de la impunidad en la Argentina en la década del 80 y del 90. Tampoco vamos a ver en este video la intervención concreta que tuvo el sistema interamericano en el caso argentino. Simplemente mencionar algunos puntos de interés en ese camino. El primero de ellos es la visita en 1979 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país. En ese momento se recogieron muchísimos testimonios, se reunieron documentos y la comisión terminó emitiendo un informe lapidario con respecto a la Argentina que mostraba graves, sistemáticas, masivas violaciones a derechos humanos que se venían cometiendo en ese momento y en el periodo inmediatamente anterior. Este informe fue conocido mundialmente y tuvo una enorme incidencia sobre la legitimidad del entonces gobierno de facto militar que gobernaba nuestro país. Después de eso, y ya con las leyes de impunidad vigentes, las leyes de punto final y obediencia debida, la Comisión Interamericana avanzó en algunos aspectos relevantes. Dictó varios informes, varias resoluciones referidas, por ejemplo, a un sistema de indemnizaciones de víctimas, a la posibilidad de hacer juicios a la verdad, a la necesidad de la búsqueda de niños y niñas apropiados durante el terrorismo de Estado, entre muchas otras materias. Pero el momento fundamental, sin embargo, fue una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a otro país, no a la Argentina. Específicamente nos referimos al caso Barrios Altos contra Perú, que fue resuelto en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que forma parte del material obligatorio de la cátedra. En ese fallo, la Corte Interamericana determinó que Perú había violado la Convención Americana porque había dictado leyes que impedían la persecución penal de autores o presuntos autores de graves violaciones a derechos humanos. Dijo que toda disposición que impidiera la persecución, el enjuiciamiento y el castigo de responsables de graves violaciones a derechos humanos era incompatible con la Convención Americana y carecía de todo efecto en función de las obligaciones asumidas internacionalmente por los Estados partes. Esta decisión tuvo consecuencias, por supuesto, hacia el mismo Estado peruano, hacia Perú, pero también proyectó su doctrina, proyectó esta resolución central a todos los países, como Argentina, que tenían en vigencia normativas que impedían el juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. En definitiva, en nuestro país tuvo un calado profundo, porque permitió, a través de la jurisprudencia que luego fue sentando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las leyes que regían hasta ese momento y que garantizaban la impunidad de estas personas autoras o partícipes de graves violaciones a derechos humanos tuvieran que comparecer nuevamente a la justicia. Es decir, tuvo una importancia radical
en la finalización de una etapa de casi una década de completa impunidad para estas personas. Este marco histórico nos permite comprender la influencia que tuvo el sistema de protección internacional de derechos humanos, concretamente en nuestro caso el sistema interamericano, para romper con esa situación de impunidad. Y es lo que explica que hoy por hoy en Argentina ya hayan más de 300 juicios finalizados por delitos de lesa humanidad y se hayan condenado a casi 1.200 personas por la comisión de esos delitos. Provincia de Tucumán, República Argentina, a los 15 días del mes de septiembre del año 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Condenar a Roberto Heriberto Albornoz de las condiciones personales que contan en autos a la pena de prisión perpetua a accesorios legales por igual tiempo que el de la condena, que incluye inhabilitación absoluta y costas. Pero entre la intervención del sistema interamericano y que cada uno de los tribunales orales federales de todo el país juzgue estas cuestiones, hubo un punto intermedio que es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina, traduciendo o bajando esos principios del sistema interamericano a nuestro derecho. En Arancibia Clavel, en agosto de 2004, la Corte empieza a sentar las bases que van a permitir el desarrollo jurisprudencial posterior y a la postre el juzgamiento, el proceso de juzgamiento que todavía al día de hoy continúa en la República Argentina. Va a decir dos cosas fundamentales. En primer lugar, que los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante la década del 70 son delitos de lesa humanidad. Y en segundo lugar, le va a otorgar, por ese carácter, por esa naturaleza, dos condiciones fundamentales que explican la manera en la que esos crímenes son juzgados, que son la regla de la imprescriptibilidad y la pertenencia de este núcleo de bienes jurídicos protegidos esenciales para toda la humanidad, su pertenencia al ius cogens, al derecho de gentes. La Corte va a explicar por qué la prescripción, que es un instituto propio del derecho penal, va a tener que ceder en estos casos al derecho de gentes, porque en el caso de crímenes contra la humanidad, así reconocidos por el derecho internacional, existe una continuidad de la vivencia del conflicto que ocasiona el delito, y hay una magnitud del daño tan potente que permanece en el tiempo. Y el interés del Estado, en consecuencia, por juzgarlo, no decae por el mero transcurso de ese tiempo. Además, va a explicar que para el momento de los hechos ya estaba vigente en Argentina el derecho de gentes, en virtud del artículo 118 de la Constitución Nacional, y dado que la Convención de Ginebra de 1968 ya había sido aprobada y admitida por el país, esa norma ya era derecho vigente cuando los hechos se cometieron. Es decir, que no hay una aplicación retroactiva de normas. Este fue el antecedente directo del que sí es el fallo más importante en la materia, que es Simón. En Simón, la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a hacer dos cuestiones de un impacto total sobre el proceso de juzgamiento y sobre la ruptura de ese esquema de impunidad del que hablábamos antes. Va a declarar, por un lado, la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, es decir, las leyes conocidas como punto final y obediencia debida, y al mismo tiempo le va a dar valor a la ley 25.779, que en el 2003 había anulado y privado de todo efecto jurídico a esas dos normas. Esas dos normas, y esto está explicado también en el texto de Juan Carlos Blasich, impedían de diferente manera el juzgamiento de los posibles responsables de estos delitos. Los votos que conformaron la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dieron esta interpretación en el caso Simón, se basaron todos en un análisis del derecho internacional de los derechos humanos. Particularmente señalaron que la vigencia de esas normas hacía incurrir al Estado argentino en la vulneración de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y particularmente se refirieron a que esa es la interpretación que surgía con toda claridad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y Velázquez Rodríguez, que es el primer fallo contencioso del Tribunal Internacional. En su voto, el juez Petracchi dijo
que la violación del deber de garantía por parte del Estado Nacional se había producido por no crear las condiciones legales necesarias para la efectiva protección de los derechos humanos en su territorio. Entendió que el Estado había incumplido con su deber de proteger el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y que esa amnistía, conformada por las leyes de impunidad, que antes constituía una amplia facultad política de los gobiernos, actualmente, y en base al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, no podía impedir de ninguna forma la investigación y sanción de delitos como los que se imputaban en este caso, que eran delitos de lesa humanidad. La jueza Hayton de Nolasco dijo que el Congreso Nacional no estaba facultado para dictar ambas leyes, el punto final era de obediencia debida, y que al hacerlo había vulnerado no solo principios constitucionales, sino también tratados internacionales de derechos humanos, porque había generado un sistema de impunidad con relación a delitos considerados crímenes de lesa humanidad, del que se deriva la posibilidad cierta y concreta que se incurra en la responsabilidad internacional para el Estado argentino por la vulneración de estas normas convencionales. En varios de los votos hay una mención directa al antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Barrios Altos contra Perú. Puntualmente Petracchi señala, y lo hace correctamente, que la sentencia del Tribunal Internacional establecía indudablemente, dice, la inadmisibilidad de las disposiciones que impidieran la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a derechos humanos. Es decir, que con esta sentencia y con este voto, la Corte trajo al derecho argentino e hizo obligatorio para los tribunales inferiores esta interpretación sobre el cuadro normativo. ¿Qué dice la interpretación? Que esas dos leyes que impedían el juzgamiento debían ser dejadas sin efecto y no aplicadas por los tribunales porque eran contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos, al derecho internacional de los derechos humanos. Y que si Argentina mantenía la vigencia de esas normas, estaría incurriendo en responsabilidad internacional. ¿Cuál es la solución entonces? La solución consiste en remover esos obstáculos y permitir el juzgamiento. Es indudable que esta sentencia de la Corte Suprema Argentina tiene en cuenta la enorme evolución que había producido el sistema interamericano de derechos humanos en su interpretación de la Convención Americana en los últimos 20 años, porque debe considerarse además que la Corte Argentina ya se había expedido en 1987 sobre la validez de esas normas y ahora, sin embargo, cambiando radicalmente su postura y con una mayoría casi total, con una sola disidencia, asentó el principio contrario, que es el que permite todavía hoy el juzgamiento de estos crímenes. En el medio lo que pasó fue esto, la evolución del sistema interamericano de derechos humanos, y esto lo explicita sobre todo el juez Petracchi, que formaba parte tanto de la Corte del 87 y votó en ese momento a favor de la validez de las normas, como en la sentencia de Simón, donde también integró la Corte y sostuvo la posición contraria. Para hacerlo, su justificación fue que durante ese tiempo se había dotado de mucho mayor sentido a la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto lo que antes parecía posible, permisible o sujeto al arbitrio del poder político en los estados, particularmente en la Argentina, en ese momento ya no podía ser sostenido como algo válido a la luz de los tratados internacionales. Entonces le dio ese valor a la interpretación que fueron dando los distintos órganos del sistema interamericano a la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoció una evolución en cuanto a los contenidos de esos derechos. Y esa fue la postura que finalmente se impuso. Estos mismos razonamientos se expusieron por la Corte en la tercera sentencia relevante en la materia, que es Maceo. En Maceo, lo que la Corte hizo fue aplicar a los indultos dictados en 1989, en 1990 y en 1991. La Corte dijo que esos indultos, al ser también una forma de impedir la persecución y el enjuiciamiento de responsables de graves violaciones a los derechos humanos, resultaba inconvencional y por lo tanto debían declararse inconstitucionales y nulos, en el sentido de carecer de todo efecto. Después de Arancibia Clavel de 2004 y Simón de 2005, más Maceo de 2007, la Corte fue desarrollando una jurisprudencia cada vez más detallada con relación a estos delitos,
pero que mantuvo en lo esencial lo que sostuvo en estos 3 fallos. Así, sentenció en el mismo 2007, definiendo qué son delitos de lesa humanidad en el sistema jurídico argentino, en el fallo de derecho René Jesús, y después en otros muchos fallos fue delineando otras cuestiones ya con los juicios en marcha. Hay innumerables sentencias de tribunales orales federales argentinos declarando la responsabilidad de personas por la comisión de estos delitos. Se ha producido una enorme cantidad de pruebas en torno a la organización de un plan efectivamente sistemático, efectivamente generalizado y efectivamente dirigido contra la población civil por parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y algunos sectores civiles que contribuyeron a ello. En Tucumán ya son 15 juicios orales que se llevaron a cabo, enjuiciando a más de un centenar de personas por casi 1000 hechos cometidos durante el terrorismo de Estado, que en Tucumán se extiende desde 1975, con el inicio del operativo Independencia, hasta el retorno de la democracia en 1983. Entre esos casos se pudo abordar y juzgar también la participación de estamentos civiles como jueces federales o miembros de la Iglesia, y también la participación o la cooperación de empresas y empresarios en el desarrollo de las tareas de represión clandestina y de persecución y exterminio de opositores políticos por parte de este régimen. También en Tucumán se ha avanzado en la investigación e incluso en el juzgamiento de delitos relacionados con la apropiación de niños y niñas nacidos en cautiverio, recién nacidos que fueron apropiados en el contexto de los centros clandestinos de detención y entregados a familias apropiadoras por parte de este mismo sistema de represión. Se trata de crímenes de una intensa gravedad, de una profunda capacidad de dañar no solo ya a las víctimas directas y a su grupo familiar, sino a la comunidad completa. Estos crímenes de lesa humanidad atacan al ser humano en su carácter de animal político, de animal que se reúne con otros para llevar adelante una comunidad y que en última instancia justifica el Estado. Estos crímenes implican que el Estado se vuelve en el sentido contrario a aquel que debería tener. Se vuelve una maquinaria perversa dedicada a eliminar a aquellos a quien debería proteger. Como conclusión, entonces, y pese a algunos intentos que todavía siguen funcionando de que estos procesos fracasen, naufraguen o terminen, los procesos siguen adelante en base a una firme jurisprudencia sentada, primero por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y luego por nuestra Corte Suprema de Justicia Argentina. Puede ser considerado, y así está expuesto en el programa, como una interacción muy valiosa entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Lo cierto es que hoy, en Argentina, el camino de la justicia continúa y la impunidad de los autores de graves violaciones a los derechos humanos ha terminado. Señores jueces, nunca más. No nacieron. ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés?